Bueno, ya estoy grabando y voy a compartir la pantalla. Muy bien. Al parecer todo normal hasta el momento. Comenzamos. Bueno, básicamente la idea sería, bueno, vamos un poco a refrescar lo referente a la fórmula para la probabilidad condicional antes de pasar a ver algunos ejemplos. Bueno, vamos a ver ejemplos generales, ¿no? Que pueden... Bueno, si ven la pantalla en blanco y todo, ¿verdad? La pantalla, el pizarroncito, sí lo están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, gracias. Bueno, comenzamos. Bueno, básicamente nosotros teníamos de la clase anterior que la probabilidad condicional, la probabilidad de que A, dado que B ocurrió. O sea, en este caso, nosotros habíamos hecho hincapié en el hecho de que este tipo de probabilidades lo que implican es que hay una restricción del espacio muestral porque hay una condición que se está ejerciendo. O sea, cuando yo digo la probabilidad de que ocurra un accidente dado que llovió, ya entonces estoy restringiendo solamente los eventos que se, digamos, analizaron cuando estaba lloviendo solamente. Entonces cuando no estaba lloviendo, esos eventos no me interesan. Entonces básicamente cuando uno establece una probabilidad condicional, está estableciendo una cierta restricción en el espacio muestral. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Obviamente la fórmula nos permite calcular esto sin complicación. Básicamente la probabilidad condicional es la probabilidad de la intersección de dos eventos sobre la probabilidad del evento B. Entonces esta sería básicamente la fórmula para la probabilidad condicional. Bueno, antes de pasar a discutir, digamos, ejemplos de probabilidad condicional y todo lo demás, podemos ver un poco para refrescar algunos ejemplos de probabilidad, por ejemplo, de la unión, de la intersección, un poco para que estos conceptos nos queden mucho más claros, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, vamos a ver un par de ejemplos antes de pasar después a ejemplos concretos ya de lo que es probabilidad condicional. Bueno, voy a escribir acá probabilidad condicional para que quede claro. Y voy a ir salvando estas láminas. Permítanme un segundito. Voy a crear un directorio para que esto esté perfectamente guardado. Sería el 22. Muy bien. Y entonces agotamos todas las láminas, después se las subo como hacemos en cada una de nuestras clases. Muy bien. Bueno, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Yo tengo, digamos, la probabilidad de A 0.3
la probabilidad del evento B es 0.2 y la probabilidad de la intersección es, digamos, 0.1. Bueno, para empezar, algunas cosas muy simples que ya hemos visto. Creo que este ejemplo no sé si ya lo hemos visto. Bueno, aquí la probabilidad del complemento. Bueno, el complemento lo podemos poner como de un evento, ¿no? Lo podemos anotar como A con rayita o A con asterisco. La probabilidad, bueno, se define, básicamente la probabilidad del complemento se define como 1 menos la probabilidad de A. Eso lo vimos básicamente casi que por definición. O sea que en este caso la probabilidad de complemento sería 1 menos 0.3, sería 0.7. La probabilidad de la unión de estos dos eventos por la fórmula de la suma. O sea, ya vimos la fórmula de la suma. La fórmula de la suma básicamente se refiere a la fórmula para la probabilidad de la unión. Hoy vamos a entonces introducir la probabilidad de la fórmula de la multiplicación, que es la probabilidad de la intersección. En el caso de la fórmula para la probabilidad es la suma de las probabilidades de A y B menos la probabilidad de la intersección de estos dos eventos. En este caso tenemos la probabilidad de A, que es 0.3, la probabilidad de B, que es 0.2, y la probabilidad de la intersección es 0.1, sería 0.4. O sea, tenemos dos ejemplos, digamos, bastante claros, ¿no? Después estaríamos, digamos, trabajando, vamos a ver, por ejemplo, la probabilidad de la intersección de A y B. De la intersección del complemento de A con B. Vamos a ver eso. Vamos a verlo. Bueno, aquí sería igual la probabilidad de la intersección del complemento de A con el conjunto B, el evento B. Bueno, para hacer esto vamos a referirnos rápidamente a lo que sería un diagrama de Venn, ¿no? Como usted ve en este caso, digamos, si el complemento de A, si este es el evento A, este es el evento B, el complemento, digamos que este es todo el espacio muestral, ¿no? El espacio muestral está formado por la unión de A y B, ¿no? En este caso, el complemento de A sería básicamente esta parte que tenemos acá. O sea, esto que está sombreado sería básicamente el complemento, teniendo en cuenta que en este caso el espacio muestral estaría formado por la unión, básicamente por la unión de A y B. En este caso, este sería el complemento. O sea, el complemento son todos los elementos del espacio muestral que no pertenecen a A. Y lo que se ve claramente aquí es que si yo, digamos que si yo tengo la unión, ¿no? Bueno, y esto que está acá, digamos, esta otra parte que está acá sería la intersección de A y B. O sea, lo que se ve claramente acá es que la unión, la probabilidad de la unión de A y B, ¿no? O sea, que la unión de A y B más la probabilidad de la unión de la intersección de A, perdón, aquí sería intersección. O sea, en dos palabras, el conjunto B, digamos, se puede formar a partir de la intersección, de la unión de la intersección de A con B, la intersección de A con B, y sigo poniendo mal acá porque es intersección, disculpen, sería la intersección de A y B, que es esta parte que está acá, más oscurita, unión la intersección del complemento de A con B, porque esa unión del complemento de A con B sería entonces básicamente
la otra parte que aparece ahí en el conjunto. O sea que la probabilidad de B, permítame borrar todo esto. Bueno, déjeme zapar primero la lámina. La probabilidad de B es la probabilidad de la intersección de A y B más la probabilidad de la intersección del complemento de A con, en este caso, el conjunto B, básicamente. ¿Por qué? Porque el complemento de A, cuando usted ve la intersección del complemento de A, este es el complemento de A, esta es la intersección del complemento de A con el conjunto B, básicamente sería esto. Esto nos permite calcular entonces la probabilidad de la intersección del complemento de A con el conjunto B a partir de, básicamente, despejar esto como probabilidad de B menos probabilidad de A intersección B. La probabilidad de B es 0.2 y la probabilidad de la intersección es 0.1, por lo tanto el resultado aquí también sería 0.1. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo básicamente un poco para ilustrar algunas propiedades y formas, digamos, herramientas para calcular algunas probabilidades, etc. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, si me piden para este mismo caso la probabilidad de el complemento de la unión de A con B. La probabilidad, bueno, esto es sencillo. Esto es sencillo. En este caso, bueno, aquí voy a ver qué es lo que me están pidiendo exactamente. Es probabilidad de el complemento de la unión, efectivamente. La unión, complemento de la unión. Bueno, la notación también puede ser A unión B. Y el asterisco acá denotando, ¿no? Denotando. Ok. Esto sería igual a calcular, sería igual a 1 menos la probabilidad de A unión B, por las propiedades del complemento. Ahora, la probabilidad de A unión B ya la calculamos, y es probabilidad de A, por la fórmula de la suma, es probabilidad de A más probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad de A es 0.3, la probabilidad de B es 0.2, y la probabilidad de la intersección es 0.1. Por lo tanto, esta probabilidad sería 0.4. Eso ya lo vimos hace un ratito. Por lo tanto, la probabilidad del complemento de la unión de A y B sería 1 menos la probabilidad de A unión B, que es 0.4. Sería entonces 1 menos 0.4, sería entonces igual a 0.6. Y bueno, ese es básicamente, digamos, el tipo de técnicas que usamos para resolver este tipo de ejemplos, en los que básicamente lo que estamos viendo es probabilidad, la ley de la suma. O sea, la ley de la suma, en la cual básicamente nos referimos a la probabilidad de la unión de dos eventos. Bueno, hasta aquí me están escuchando, ven todo sin ningún problema. Sí, profe, todo bien. ¿Sí me escuchan Sí. bien? Perfecto. Sí, a cada rato me detengo porque de pronto ha ocurrido que yo estoy hablando y se desconectó por alguna razón, perdimos la conexión por alguna razón. Bueno, vamos a ver otro ejemplo.
Vamos a ver otro ejemplo. En este caso vamos a referirnos ya a lo que es la probabilidad condicional. La probabilidad condicional. Bueno, la probabilidad condicional introdujimos la clase pasada. Y básicamente lo que nos permite entonces calcular la probabilidad dado que otro evento ocurrió. La probabilidad de A dado que B ocurrió. Bueno, ya la vimos al principio de la clase. La probabilidad, en este caso de la intersección, sobre la probabilidad de B. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, esto ya lo tenemos, pero igual lo voy a salvar nuevamente. En este caso, bueno, el ejemplo que les voy a mostrar. Bueno, en la clase pasada vimos ejemplos en los que básicamente uno con la probabilidad de la intersección ya calculaba perfectamente todo. Pero vamos a ver un caso un tanto diferente, digamos, ejemplo, no sé, ejemplo 3, digamos, o ejemplo 2. Digamos que, bueno, la producción diaria, lo voy a escribir para que lo tengamos, de, digamos, autopartes, ¿no? Digamos, 850 autopartes. Contiene 50 que no satisfacen los requerimientos del cliente. Los requerimientos del cliente. Bueno, aquí no me quedó bien, del cliente, lo voy a escribir de nuevo. Se eligen al azar dos partes. Se eligen al azar dos partes sin reemplazo. Bueno, cuando decimos al azar, básicamente eso implica que cuando usted toma la parte, ¿no? La probabilidad es la misma para las 850, ¿no? Eso es importante. Cuando decimos sin reemplazo, básicamente es que usted extrae una parte, una de las partes, ¿no? Extrae las partes y no las regresa al lote, ¿no? O sea, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, cuando digo, bueno, extraigo un objeto sin reemplazos, que yo extraigo el objeto y ya no lo regreso nuevamente digamos, al lugar de donde lo extraí. Cuando estamos hablando de elegir con reemplazo, es que usted cada vez extrae un objeto y después lo regresa nuevamente. ¿Ok? Entonces, bueno, podemos un poco poner esto para que lo tengamos. Igual, azar. Bueno, al azar lo que significa es que la probabilidad de escoger alguna parte, cada una de las partes es la misma, ¿no? Cada una de las partes es la misma. Y sin reemplazo no se regresan las partes al lote original. ¿Ok? No se regresan las partes al lote.
salvar esto. Bueno, la pregunta acá es la siguiente. Bueno, ya tengo el ejemplo. La pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda parte sea defectuosa dado que la primera parte también lo fue? Vamos a hacer la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda parte sea defectuosa dado que la primera también lo fue? O sea, ahí está la probabilidad condicional, ¿no? No es solo que sea defectuosa, sino, ok, si la primera parte fue defectuosa, ¿cuál es la probabilidad entonces de que la segunda también sea defectuosa, ¿no? Cuando uno que la segunda que uno extrae también sea una parte defectuosa, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la pregunta. Voy a borrar. O sea, yo tengo 850, de las cuales 50, ¿no?, son defectuosas. Yo tengo 50 en total. De las cuales 50 son defectuosas. Entonces, bueno, si yo extraigo una, o sea, la probabilidad que me piden es la probabilidad de la segunda defectuosa si la primera también es defectuosa. Bueno, si yo extraigo una primera parte y es defectuosa, me va a quedar entonces un total. Bueno, el total de partes van a ser de 849. O sea, cuando hago la segunda extracción, van a quedar entonces 49 partes defectuosas porque ya la primera que yo extraje era defectuosa. De un total de 849 partes. Entonces, la probabilidad de que la segunda sea defectuosa, dado que la primera fue defectuosa, bueno, ok, sería entonces 49 sobre 849. Porque ya, ok, solamente me quedan 49 partes defectuosas de un total de 849. Entonces, esa básicamente sería la probabilidad condicional en ese caso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo extraje una parte defectuosa, quedaron 49 en lugar de 50, y el total de piezas también disminuye porque ya extraje una pieza, entonces serían 849. Entonces ahorita la probabilidad de que la segunda también sea defectuosa es 49, porque me quedan 49, que es el número de casos digamos favorables, sería 49, que son las defectuosas que quedan, sobre el total de casos que serían las 849 piezas que quedan en total. ¿Ok? Entonces sería, básicamente ahí sería entonces esa la probabilidad condicional. Voy a salvar esa lámina con la solución y vamos a enunciar lo que sería la ley de la multiplicación, la regla de la multiplicación. Bueno, en lo que respecta a la regla de la multiplicación, bueno, la regla de la suma ya la vimos, es la probabilidad de la unión, es básicamente la probabilidad de la intersección.
O sea, si yo tengo que la probabilidad condicional de A dado que B ocurrió es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de B, entonces la probabilidad de la intersección de A y B es la probabilidad condicional de A dado que B ocurrió por la probabilidad de B. Eso es básicamente la regla de la multiplicación. O sea, básicamente eso lo tenemos a partir de la fórmula para la probabilidad condicional, ¿no? Entonces, bueno, esto es una forma entonces de calcular la probabilidad de la intersección de dos eventos. Si los eventos fueran independientes, entonces no tendríamos una probabilidad condicional. O sea, la probabilidad condicional viene por el hecho de que hay una dependencia entre eventos, ¿no? O sea, la probabilidad de que ocurre el accidente porque hay lluvia, o de que, digamos, o que tenga una mejor maniobrabilidad un barco en determinadas condiciones meteorológicas. Eso implica una dependencia, y las condiciones de dependencia entonces implican una probabilidad condicional, ¿no? En este caso, esta regla de multiplicación es general. Acá estamos hablando de eventos que pueden ser dependientes o independientes, ¿no? Bueno, después vamos a definir cuándo dos eventos son independientes, pero básicamente dos eventos son independientes cuando la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades de ambos eventos, y no aparece por ningún lado la probabilidad condicional. Vamos a discutir un ejemplo, ¿no? Vamos a discutir un ejemplo. Bueno, perdón, antes de discutir vamos a salvar esto. Vamos a discutir un ejemplo. Ejemplo 3. Digamos que vamos a ver un ejemplo que no sea tan... Podría ser la probabilidad de que la batería de un automóvil sujeta a altas temperaturas. Recibe una corriente de carga mayor que la normal. Recibe una corriente de carga mayor a la normal, es de 0.7. Y por otro lado, la probabilidad
de que la batería quede expuesta a altas temperaturas es de 0.05. Altas temperaturas es de 0.05. Bueno, aquí la pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de que la batería experimente tanto una corriente de carga alta o sea, experimente tanto una temperatura alta como una corriente de carga alta? Tanto una corriente de carga alta como una temperatura alta. Básicamente sería eso, ¿no? Voy a separar esto y voy... Bueno, aquí los eventos son, digamos que la carga, que la temperatura que esté experimentando la batería sea alta y que la carga sea mayor a lo normal, ¿no? Básicamente serían los eventos. Y tenemos unas probabilidades condicionales, obviamente, que se nos están dando ahí. O sea, me dicen, ok, la probabilidad de que la batería de un automóvil sujeta a altas temperaturas, o sea, ya ahí aparece la probabilidad condicional. La probabilidad de que la batería sujeta a altas temperaturas reciba una corriente de carga mayor, o sea, va a recibir una corriente de carga mayor si está expuesta a altas temperaturas. Ahí está, digamos, la restricción. O sea, la probabilidad de que la carga sea mayor está sujeta a que la batería esté expuesta a altas temperaturas. Y por otro lado me dicen que la probabilidad de que la batería esté expuesta a altas temperaturas es 0.05. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la batería experimente tanto una corriente de carga alta como una temperatura alta? En el caso de la pregunta, no estamos hablando de una intersección de eventos. Me pregunta, ok, ¿cuál es la probabilidad de que tanto la carga sea alta y la temperatura también sea alta? O sea, en este caso estamos hablando de una intersección de eventos, mientras que en el enunciado lo que nos están planteando es una probabilidad condicional. Voy a borrar esto y voy a ver la solución. O sea, lo voy a enunciar un poco, de forma un poco ya más clara. O sea, la probabilidad de que reciba una carga mayor, dado que está expuesto a altas temperaturas, es una probabilidad condicional. A veces se confunde un poco. Altas temperaturas es una probabilidad condicional que es igual a 0.7. Por otro lado, la probabilidad de que la batería esté expuesta a altas temperaturas
es de 0.05. ¿Qué me dice entonces la ley del producto? La ley del producto me dice a mí, ok, la probabilidad de la intersección es la probabilidad condicional de A, dado que B ocurrió, por la probabilidad de B. Por lo tanto, en este caso, la probabilidad de que la batería experimente tanto una corriente de carga alta como una temperatura alta, estamos hablando de la probabilidad de la intersección de dos eventos. Por lo tanto, la probabilidad de que experimente tanto una carga mayor como altas temperaturas, estamos hablando de la intersección, sería igual entonces al producto de la probabilidad de que esté en una carga mayor, dado que está expuesto a altas temperaturas, por la probabilidad de que esté expuesto a altas temperaturas. O sea, aquí el problema siempre es identificar correctamente cuál es la probabilidad condicional y cuál es la probabilidad de la intersección. Bueno, hasta aquí me están oyendo y viendo bien. ¿Sí? Sí, profesor. Ok, bueno, continuamos. Sí. O sea, siempre en este tipo de problemas y digamos de planteamientos, siempre la parte complicada es interpretar correctamente cuáles son las probabilidades, cuál es la probabilidad condicional y cuál es la probabilidad de la intersección. En este caso, la intersección es que al mismo tiempo se experimente, ¿no? Tanto una corriente alta como una temperatura alta. Esa es la intersección. Y eso es el producto entonces de la probabilidad condicional de que, ok, yo tengo una carga mayor dado que la temperatura es alta, que es diferente, por la probabilidad de alta temperatura. Bueno, esta probabilidad condicional aquí es 0.7 y esto se multiplica entonces por la probabilidad de alta temperatura, que es 0.05. El resultado entonces sería 0.035. Y entonces está la probabilidad de que la batería experimente tanto una corriente de carga alta como una temperatura alta. Voy a aguardar esto y vamos a continuar. Vamos a ver entonces otro ejemplo. Bueno, otro ejemplo que no necesariamente tenga que ver con la ley de la multiplicación, pero bueno, que un poco ilustre también la temática de probabilidad condicional. Vamos a borrar acá. Vamos a ver, buscar otro ejemplo de la ley de la suma, ¿no? Vamos a ver. Bueno, vamos a un ejemplo muy parecido al que vimos de las partes, las autopartes. Digamos, vamos a ver ejemplo 4. Vamos a ver. A ver. Un lote de 500 contenedores un lote, a ver que esto aquí no me quedó bien, de 500 contenedores para jugo de naranja congelado, contiene 5 que están defectuosos. Contiene 5 que están defectuosos. Perfecto.
se toman dos contenedores al azar sin reemplazo. Se toman dos contenedores al azar sin reemplazo. Bueno, ya sabemos lo que es al azar y sin reemplazo. Pregunta número 1. Vamos a responder primero una y después la otra. ¿Cuál es la probabilidad de que el segundo contenedor sea defectuoso si el primero ya lo fue? Es muy similar al ejemplo que vimos de las partes. O sea, en este caso, si yo extraigo el primero y el primero es defectuoso, quedan 4 defectuosos solamente. Y quedan un total de 499 contenedores. Por lo tanto, la probabilidad de que el segundo también sea defectuoso sería sacar uno de esos 4 de, en este caso, de un total, digamos, o sea, en este caso el número de casos favorables que tengo para que sean defectuosos sería 4 entre el total de casos posibles, que serían 499, ¿no? Por lo tanto, en este caso la probabilidad sería de 4 sobre 499, básicamente. Es básicamente en este caso la probabilidad. La otra pregunta que tengo acá es la probabilidad de que los dos contenedores sean defectuosos. La probabilidad de que los dos contenedores sean defectuosos. Bueno, voy a salvar acá porque esta es la respuesta, ¿no? La probabilidad de que los dos contenedores sean defectuosos. Bueno, en este caso, bueno, aquí aparece la ley del producto, ¿no? Porque yo tengo, a ver, la probabilidad de que el segundo sea defectuoso y el primero sea defectuoso. Segundo defectuoso y el primero sea defectuoso. Que es igual a la probabilidad de que el segundo sea defectuoso dado que el primero ya lo fue, que es la probabilidad condicional, por la probabilidad de que el primero sea defectuoso. O sea, en este caso,
en esta segunda pregunta, lo que me están preguntando es la probabilidad de una intersección de dos eventos. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que saque uno sea defectuoso y saque otro y sea defectuoso? Eso es lo que me están preguntando. Me piden esto. O sea, ¿qué probabilidad que saques el primero y sea defectuoso y después saques el segundo y también sea defectuoso? O sea, que esa secuencia de eventos sean ambos, digamos, contenedores sean defectuosos. En ese caso tenemos que aplicar la ley de la multiplicación que acabamos de discutir, que me dice que la probabilidad de la intersección de dos eventos, ¿no?, es la probabilidad condicional de A dado que B ocurrió, ¿no?, por la probabilidad del evento B. En este caso, la probabilidad de que el segundo defectuoso y el primero sean defectuosos es el producto de la probabilidad condicional del que el segundo sea defectuoso, dado que el primero ya fue defectuoso, por la probabilidad de que el primero haya sido defectuoso. En este caso, nosotros ya tenemos esta probabilidad, la acabamos de calcular en el primer inciso de esta pregunta, de este ejemplo. Esa probabilidad vimos que era igual a 4 sobre 499. Y a esa probabilidad hay que multiplicar la probabilidad de que el primero haya sido defectuoso. La probabilidad de que el primero sea defectuoso es la probabilidad de sacar esos 5 de un total de 500, digamos, contenedores, ¿no? Porque bueno, cuando uno hace la primera extracción hay 5 defectuosos de un total de 500, entonces sería por 5 sobre 500. Entonces esta sería básicamente la probabilidad de que de que yo traiga uno y sea defectuoso y saque el segundo y también sea defectuoso. Esa probabilidad, que es una probabilidad de una intersección, se calcularía usando la ley de la multiplicación de esta forma. Muy bien. Voy a salvarlo y yo creo que ya vamos sacando las conclusiones finales. Bueno, para concluir un poco este tema nos quedaría la regla de la multiplicación. Sería, digamos, un punto importante. Y nos quedaría discutir la regla de la probabilidad total, que posiblemente la tengamos entonces en un video que ya les pondría, para que terminemos esta parte. Y estaríamos como que terminando la primera fase del curso, un poco ya discutiendo ya las propiedades de la probabilidad. Voy a dejar de presentar. Bueno, voy a dejar de grabar para que no haya ningún problema.